Buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Alberto González y de verdad es un gozo tremendo el poder compartir con ustedes en esta hora una porción de la palabra de Dios con el objetivo de edificar nuestras vidas, de alimentarnos espiritualmente y de motivarnos a un mejor vivir y más cerca del Señor. Quiero llevarles a considerar un breve pasaje bíblico en Romanos capítulo 11, el versículo 22. La Biblia dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Voy a invitarles a dirigirnos a Dios en oración para que Él sea quien hable con nosotros en este momento. Te alabamos, Padre Celestial, porque nos ha dejado tu palabra para instruirnos, para edificar nuestras almas, para alimentar nuestras almas y para guiar nuestras vidas a un mejor vivir en nuestra relación contigo y en nuestro vivir cotidiano también. Háblanos entonces, que tu Espíritu Santo sea el que esté instruyéndonos, despojando Dios a mi persona de todo pensamiento, criterio personal para entregar tu palabra, que sea solamente tu pensamiento y tu voz la que podamos entender. Te lo pido por Jesucristo. Amén. Todos los que de una u otra forma somos aficionados a la lectura de libros cristianos, tenemos la tendencia a transformar ciertos libros en lo que llamaríamos libro de cabecera, de almohada o de consulta. En nuestro caso, con mi esposa Marisa, por muchos años ya, hemos hecho un libro escrito por J.R. Parker, llamado Conociendo a Dios, el tipo de literatura que, sin dejar a un lado la Biblia, la palabra de Dios, ha resultado ser una fuerte fuente de inspiración para nuestras vidas, para nuestro vivir, para nuestro correcto conocimiento de Dios. Y estoy diciendo esto porque en gran medida lo que quiero compartirles en esta tarde me ha sido inspirado por la lectura de uno de los capítulos de este libro. Un capítulo que nos lleva a pensar en un Dios que es lleno de bondad. Nadie tiene duda de que nuestro Dios es un Dios lleno de bondad, pero también es un Dios que actúa con severidad. Noten lo que leíamos en Romanos 11, 22. Mirad pues la bondad y, le sumamos a la bondad, la severidad de Dios. Bondad y severidad de Dios son dos palabras que el apóstol Pablo escribe a los romanos en este capítulo 11, versículo 22. Y menciona aquí dos atributos que podrían dar una impresión de que son contradictorios. Bondad y severidad nos parecen una contradicción. Por un lado se nos habla de un Dios que es todo bondad y por otro lado se nos habla de un Dios que es severidad. Nosotros tenemos que aceptar que la Biblia nos enseña que tanto la bondad como la severidad de Dios son dos atributos que pertenecen a un mismo Dios, a nuestro Dios y Padre Celestial. Y que a la luz de las Escrituras es muy claro que todos, y especialmente en este caso estos dos atributos de Dios, están en una perfecta armonía. Nuestro mundo moderno, incluyendo el sector religioso, vive días en que existe una tremenda ignorancia y confusión en cuanto al verdadero significado de la fe en Dios. Es tan grande el estado de ignorancia y confusión que resulta muy difícil hasta describirlo. La gente dice creer en Dios, pero la gente no tiene idea de quién es ese Dios en quien dice creer. También resulta que muchos dicen que creen en Dios. Yo sí creo en Él, pero no saben lo que significa creer en Dios. A quienes profesamos la fe cristiana nos resulta muy difícil tratar de explicar lo que es creer en Dios. Y la verdad es que a veces
no sabemos cómo hacerlo. Ello se debe que hay una gran mezcolanza de fantasías existentes acerca de Dios. Nos preguntamos, ¿cómo ha llegado nuestro mundo a semejante estado? ¿Cuál es la causa de semejante confusión? Para esta pregunta existen varias respuestas modernas. Primero, la gente se ha acostumbrado a seguir sus propios sentimientos religiosos en lugar de aprender de Dios a través de la Biblia. Se inclina por sus sentimientos, por sus propios sentimientos de religiosidad que se superponen a la revelación escritural. Segundo, el hombre moderno considera que todas las religiones son iguales, que todo es lo mismo o equivalentes. Es decir, se ha terminado mezclando lo sagrado con lo profano, la mundanalidad con la santidad. Lo tercero es que el hombre moderno ha minimizado la gravedad del pecado y se acostumbró a convivir con él. Ha llegado a ser su perrito regalón, su mascota el pecado. Cuarto, la gente de hoy ha distorsionado o desfigurado el retrato del Dios de la Biblia y ha creado un retrato con la apariencia de un Dios Papá Noel o un abuelito bonachón. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué ha sucedido entonces? Como producto de estas creencias, los teólogos liberales desde hace ya unos 50 años han desasociado los atributos de Dios, enseñando que el buen Dios quiere hacer el bien, pero que no puede dominar la elección que el propio hombre hace del bien o del mal. El resultado final es, como nos puso Juan Bunyan en su clásico libro El progreso del peregrino, que el hombre de hoy debe transitar por la vereda religiosa que conduce al castillo de la duda y al gigante desesperación. Consideremos lo que es la bondad de Dios. Lo primero es lo que hace referencia al apóstol Pablo. La bondad tiene significado de algo admirable, atractivo y digno de alabanza. Cuando los escritores bíblicos se refieren a Dios como Dios bueno, muchas veces lo leemos, Dios es bueno, para siempre su misericordia, Dios es bueno. Cuando ellos se refieren con esta expresión a Dios, que Dios es bueno, en una forma general están expresando todas aquellas cualidades morales de Dios que hacen que su pueblo lo llame perfecto, misericordioso, lleno de gracia y lleno de amor. Como bien dijo un escritor, la bondad de Dios es la suma total de sus atributos. La bondad de Dios es el atributo que constituye la esencia misma de Dios. Dios por naturaleza es intrínsecamente bueno. Como el Salmo 34:8 nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Él es el fundamento de la bondad, la generosidad y de todo lo bueno. No tuvo que desarrollar un carácter bondadoso Dios. No tuvo que aprender a ser bueno, a ser bondadoso. Él es bueno, es su esencia. Él es bondadoso, no recibió esta cualidad de ninguna otra fuente. Las personas pueden tener rasgos buenos o hacer buenas obras, pero la verdad es que la bondad no está en el carácter del hombre, por su naturaleza pecaminosa. Nuestra bondad, si llegamos a tener rasgos de ello o la adquirimos, es porque viene de Dios, nos la comunica y el resultado de nuestra dependencia y relación íntima con Él, que se nos pega algo de Dios, su bondad. La Biblia nos enseña que su pueblo debe cantar y servir alegremente a Dios. ¿Y por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Salmo 105. En el Salmo 106:1 leemos, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia.
Salmo 149 o 145, 9. 145, 9. Dice, Jehová es bueno para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 15 del mismo Salmo, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Versículo 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Estos versículos nos enseñan que la bondad y la generosidad de Dios consiste en concedernos las bendiciones naturales. Bendiciones naturales tales como disfrutar del sol, del aire, de los alimentos. Y como Pablo y Bernabé destacaron en su predicación en Listra, ahí en Hechos capítulo 14 y 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La bondad de Dios es evidente en toda su creación, en toda su obra y en todas sus obras. Génesis 1:31 nos dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. Todo bueno porque venía de su mano. La creación es buena porque Dios lo hizo. Nosotros no somos merecedores de su bondad ni podemos ganar su bondad. Está disponible para nosotros sin importar nuestra condición social en la vida y aunque no seamos dignos de ella. En Mateo 5:45 leemos estas palabras, refiriéndose a Dios que hace salir el sol, su sol, sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y leemos en el Salmo 145:9 una vez más, bueno Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Para concluir esta parte diré que la bondad de Dios nos asegura que su propósito para nosotros siempre es bueno. El propósito de Dios para tu vida, para mi vida, siempre es bueno, porque Dios es bueno. Así como los padres desean cosas buenas para sus hijos, nuestro Padre Celestial desea solo lo bueno para nosotros. Santiago, cuando escribió su capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, debemos recordar que las cosas buenas no siempre se nos presentan como experiencias felices. A veces el bien puede venir también disfrazado de adversidad o dificultad. A veces un regalo viene envuelto en papel negro de adversidad, pero adentro está la preciosa caja con un regalo precioso también. Dios puede utilizar las dificultades para bien, y eso lo aprendemos por Romanos capítulo 8, versículo 28, tan conocido, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La bondad de Dios es el corazón de nuestra fe cristiana. Es debido a su deseo de hacernos bien que Él proporcionó la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo bueno, todo lo que hace Dios, es para nuestro bien. Todo, porque Dios es bueno y lleno de bondad. Ahora consideremos la severidad, como contrastando lo anteriormente dicho. La palabra que usa Pablo en Romanos 11:22, severidad, significa literalmente cortar. Cortar. Esto quiere decir el retiro de la bondad de Dios a los que le han despreciado. Uno de los pasajes bíblicos que mejor interpreta esto es Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande misericordia, verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ojo ahora, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o los culpables, los obstinados e impenitentes, aquel que conscientemente y con soberbia peca una y otra vez, como desafiando a Dios. El principio que Pablo está enseñando aquí es que por detrás de todo acto de misericordia divina se levanta una amenaza de severo juicio si esta misericordia es menospreciada. Si no permitimos que las manifestaciones de misericordia de Dios nos acerquen a Él con un espíritu de gratitud y amor, no podemos culpar a nadie, sino que a nosotros mismos cuando Él se nos vuelve en contra. Si no permitimos que esas manifestaciones nos empujen, nos hagan sentir su cercanía, su intimidad, no culpemos a otros por lo que nos sucede, a veces trágicamente, tristemente. Lo que Pablo está haciendo en esta carta a los romanos es recordarle a los críticos no cristianos y que se sentían satisfechos de sí mismos las palabras del capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Un comentario muy interesante a este respecto es el que hace J.B. Phillips, así a manera de paráfrasis. Él escribió: su bondad tiene como fin guiarte al arrepentimiento. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, y sin embargo Dios ha cargado con tus faltas, las mismas faltas que en tu opinión merecen el juicio divino, cuando las ves en otros. Y tendría que sentirte muy humillado y muy agradecido. Mas, si mientras despellejas a otros, tú mismo no te vuelves a Dios, entonces menosprecia la riqueza de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Y de este modo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Pero debemos prestar mucha atención a lo que Pablo dice a los cristianos romanos. Él les dice que la bondad y la misericordia de Dios sería su porción si se daba una condición. 11:22, nuestro texto clave. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Si permaneces en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Esta enseñanza armoniza plenamente con lo que Pablo nos recuerda cuando acudimos a la celebración de la Cena del Señor. Allá en la primera carta de los Corintios 1:11, leemos nosotros que en el pan y en la copa recordamos el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Pero a la vez nos dice que su ira se manifiesta frente a una participación indigna. Versículos 30 al 32. Como consecuencia de una indignidad en la participación de la Cena del Señor, había muchos enfermos, debilitados y muchos duermen, han sido cortados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que seamos condenados por el mundo o con el mundo. En conclusión, las tres lecciones más importantes que podemos sacar de todo lo que hemos hablado son estas. Primero, debemos apreciar la bondad de Dios. Apreciar es valorar, gustar, anhelar. La Biblia nos muestra a un Salvador que sufrió y murió con el objeto de que nosotros, los pecadores, pudiésemos ser reconciliados con Dios.
El Calvario es la medida de la bondad de Dios. ¿Entendemos? Valoramos ese hecho. Muy bien nos haría preguntarnos junto al salmista en el Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagará Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La respuesta correcta se encuentra en lo que continúa, los versículos 13 y 14. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos delante de todo su pueblo. No pagaré como quien paga una cuota y saldar una cuenta y así queda tranquilo. Esta deuda no la podríamos pagar aunque vivamos 10 vidas, si fuera posible, porque se vive una sola. La idea es que todo lo que somos y todo lo que tenemos en esta vida se lo rendimos al Señor, reconociendo que nada es nuestro y que todo es posesión de Él, de nuestro Dios, quien por su gracia nos concede disfrutar de estas cosas, estos bienes y servirle acá mientras vivamos. Lo segundo es que debemos apreciar la paciencia de Dios. Pensemos en cómo nos ha aguantado y nos sigue aguantando, nos soporta. Lamentaciones 3:22 nos recuerda muy bien esto, que nos dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Los seres humanos somos muy propensos a perder la paciencia. Y a veces la perdemos en forma muy rápida, ¿no? Cuando miramos a Dios, cuando miramos a Él y a la vez miramos nuestras vidas, lo que han sido nuestras rebeliones, nos preguntamos, ¿qué habríamos hecho nosotros si cambiamos de posición? Si yo veo que Él actúa como yo actúo, ¿cómo reaccionaría yo frente a esa actuación? Dios es paciente, pero hay un límite en su copa de paciencia. Y por eso es que Romanos capítulo 1 dice, entre ocasiones, que Dios los entregó. Dios los entregó, soltó, y sufrieron las consecuencias de su desacato a la autoridad divina. Tercero, debemos apreciar la disciplina de Dios. Whitefield dijo, si Dios coloca espinas en nuestra cama, es con el único fin de despertarnos del sueño de la muerte espiritual y para hacernos levantar para buscar su misericordia. O si somos verdaderos creyentes y Él todavía pone espinas en la cama, es con el único fin de impedir que caigamos en el sopor de la complacencia y para asegurar que permanezcamos en esa bondad, permitiendo que nuestro sentido de necesidad nos lleve constantemente a buscar su rostro en actitud de humillación y fe. Esa benévola disciplina en que la severidad de Dios nos toca por un momento en el contexto de su bondad, tiene como fin evitar que tengamos que afrontar todo el peso de su severidad. Se trata de una disciplina de amor. Como bien dijo el escritor a los Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y al fin podemos entender entonces las palabras del salmista en el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces tenemos que estar matriculados en la escuela del dolor. Y muchas veces tenemos que repetir la asignatura hasta que la aprendamos y la rindamos satisfactoriamente. Hasta que evidenciemos que hemos aprendido la lección y que ha sido ya una parte de nosotros apropiarnos de ella. Dios es un Dios de amor, lleno de bondad. Nos sostiene cada día. Lo apreciamos en su creación. Pero también es un Dios que actúa con severidad, cuando da conciencia, cuando con toda nuestra capacidad de razonar escogemos hacer lo incorrecto,
antes que lo correcto y ofenderle. Quedémonos con Dios bondadoso. Disfrutemos de su bondad constantemente, acercándonos a Él cada día, sintiendo que somos uno con Él a través de Jesucristo, porque somos uno en Cristo, y a través de Él nos unimos a Dios nuestro Padre Celestial. Que Él nos guíe a conocerle y a tratar íntimamente con Él para disfrutar de su bondad y no exponernos a su severidad. Oramos. Dios y Padre, gracias por la revelación bíblica. Gracias por lo que inspiraste a tus siervos a escribir y por las lecciones que podemos sacar para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos entonces a valorar tu bondad, a no menospreciarla, a considerarla en cada una de nuestras acciones y en todo momento, y no exponernos a tu severidad. Gracias por ser un Dios tan bueno y lleno de misericordia. Y sí podemos repetir con el salmista, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención, por haber podido compartir este tiempo con ustedes. Bendiciones. Ya nos veremos en otra ocasión. Adiós.